Saludos, mi nombre es Sayan Fabián y en conjunto con nuestro compañero Marcos Hernández, soy la encargada de desglosar el módulo número 2, que es acerca de la estructura de un sistema operativo. Primero, recordar que el sistema operativo es el software que se encarga de controlar y coordinar los recursos necesarios para cada programa solicitado por el usuario. En otros términos, es el creador del enlace entre el hardware, el usuario y la aplicación a utilizar. Al momento de una aplicación solicitar un recurso material, no envía información específica a los periféricos de los dispositivos, sino al sistema operativo, el cual se encarga de transmitir la solicitud a los periféricos correspondientes a través del driver. En caso de carecer de driver, cada aplicación tiene la tarea de reconocer la comunicación con cada periférico. Los sistemas operativos varían internamente, es decir, en la estructura, que es el contenido que verán a continuación. Componentes de un sistema operativo. El sistema operativo está compuesto por un conjunto de paquetes de software que pueden utilizarse para gestionar las interacciones con el hardware. Estos elementos se incluyen por lo general con el núcleo, que representa las funciones básicas del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de la memoria, de los procesos, de los archivos, de las entradas y salidas principales y de las funciones de comunicación. El intérprete de comandos, que posibilita la comunicación con el sistema operativo a través de un lenguaje de control permitiendo al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware utilizado, la gestión de las direcciones físicas y entre otros. El sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una estructura arbórea. Funciones de un sistema operativo. Para comenzar, debemos saber qué es un proceso. Un proceso es un programa en memoria, CPU, acceso a dispositivos y otros recursos. Estos son los recursos que necesita un proceso para poder ser ejecutado. Podemos ver entonces que un proceso es una entidad activa, mientras que un programa es una entidad pasiva. Entonces, ya sabiendo qué es un proceso, podemos decir que el sistema operativo es el encargado de administrar ciertos procesos. Debe proveer los servicios para que cada proceso pueda realizar su tarea, y entre estos se encuentran crear y destruir procesos, suspender y reanudar procesos, proveer mecanismos para la sincronización y comunicación entre procesos, y proveer los mecanismos para evitar deadlocks y lograr salir de ellos. Administración de memoria. La memoria es un área de almacenamiento común a los procesadores y dispositivos, donde se almacenan programas, datos, entre otras cosas. El sistema deberá administrar el lugar libre y ocupado y será el encargado de mantener qué partes de la memoria están siendo usadas y por quién, es decir, por qué dispositivo, decidir cuáles procesos serán cargados a memoria cuando existe espacio de memoria disponible, pero no suficiente para todos los procesos que deseamos ejecutar. Asignar y quitar espacio de memoria según sea necesario. Subsistema de entradas y salidas. El sistema operativo debe ocultar las características específicas de cada dispositivo y ofrecer servicios comunes a todos. Estos servicios son
montaje y desmontaje de dispositivos, una interfaz entre el cliente y el sistema operativo para los drivers de cada dispositivo, técnicas de caché, buffering y spooling, y drivers específicos para cada elemento del hardware. Administración de almacenamiento secundario. Dado que la memoria RAM es volátil y pequeña para todos los datos y programas que se precisan guardar, se utilizan discos para guardar la mayoría de la información. Y el sistema operativo es responsable de administrar el espacio libre, asignar la información a un determinado lugar y proveer algoritmos de planificación de discos que deciden quién utiliza un determinado recurso del disco cuando hay competencia por él, es decir, cuando más de un proceso está solicitando su uso. Sistema de archivos. Proporciona una vista uniforme de todas las formas de almacenamiento, implementando el concepto de archivo como una colección de bytes. El sistema operativo deberá proveer métodos para abrir, cerrar, leer y escribir y crear archivos. Sistema de protección. Antes que nada, tener en cuenta que por protección nos referimos a los mecanismos por los que se controla el acceso a los procesos a los recursos. En un sistema multiusuario donde se ejecutan procesos de forma concurrente, se deben tomar medidas que garanticen la ausencia de interferencia entre ellos. Estas medidas deben incorporar la posibilidad de definir reglas de acceso, entre otras cosas. Bien, sistemas monolíticos. Es la estructura de los primeros sistemas constituidos fundamentalmente por un solo programa compuesto de un conjunto de rutinas entrelazadas, de tal forma que cada una pueda llamar a cualquier otra. Es muy común. No existe estructura propiamente dicha o es mínima en este tipo de sistema. El sistema operativo es una colección de procedimientos que se pueden llamar entre sí. Cada procedimiento tiene una interfaz bien definida en términos de parámetros y resultados. Para ejecutar los servicios del sistema operativo se realizan llamadas al sistema. Primero, se solicitan colocando los parámetros en lugares bien definidos, que son registros o pilas. Segundo, se ejecuta una instrucción especial de trampa, que es una llamada al núcleo o llamada al supervisor. Tercero, la instrucción cambia la máquina del modo usuario al modo núcleo. Se transfiere el control al sistema operativo. El sistema operativo examina los parámetros de la llamada para determinar cuál de ellas se desea realizar. El sistema operativo analiza una tabla que contiene en la entrada K un apuntador al procedimiento que realiza la késima llamada al sistema. Identifica el procedimiento de servicio llamado. Y por último, la llamada al sistema termina y el control regresa al programa del usuario. Sistema en capas. El sistema por capas consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una construida sobre el inmediato inferior. El primer sistema construido de esta manera fue el sistema de Technische Hogeschool Eindhoven, desarrollado en Holanda por E.W. Dijkstra en 1968 y sus estudiantes. Es una generalización del modelo de estructura simple para un sistema monolítico. Este consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una construida sobre la inmediata inferior.
La capa 0 trabaja con la asignación del procesador. Alterna entre los procesos cuando ocurren las interrupciones o expiran los cronómetros. Proporciona la multiprogramación básica. Capa 1. Administra la memoria. Asegura que las páginas o porciones de memoria requeridas de los procesos lleguen a memoria cuando fueran necesarias. Capa 2. Administra la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Por sobre esta capa, cada proceso tiene su propia consola de operador. Capa 3. Controla los dispositivos de entrada y salida y almacena en buffers los flujos de información entre ellos. Por sobre la capa 3, cada proceso puede trabajar con dispositivos abstractos de entrada y salida en vez de con dispositivos reales. Capa 4. Aloja los programas del usuario. Los programas del usuario no deben preocuparse por el proceso, por la memoria o por la consola o control de entrada y salida. Y por último, la capa 5. Esta localiza el proceso operador del sistema. Una generalización más avanzada del concepto de capas que se presentó como Multics. Presenta una estructura en anillos concéntricos, siendo los inferiores los privilegiados. Un procedimiento de anillo exterior para llamar a un procedimiento de un anillo interior debe ser el equivalente a una llamada al sistema. De una manera resumida, el modelo en capas es el siguiente. En la capa 0 se realiza la asignación del proceso y la multiprogramación. En la capa 1 se realiza la administración de la memoria y del disco. En la capa 2 se realizan las comunicaciones entre el operador y los procesos. En la capa 3 se controlan los dispositivos de entrada y salida. En la capa 4 están las solicitudes del programa de usuario y en la capa 5, por último, el operador. Máquinas virtuales. ¿Qué son? Una máquina virtual es un software que simula a una computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. Este término actualmente incluye a máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real. Se separan totalmente las funciones de multiprogramación y de máquina extendida. Y existe un elemento central llamado monitor de la máquina virtual, que se ejecuta en el hardware, realiza la multiprogramación y proporciona varias máquinas virtuales a la capa superior. Las máquinas virtuales instrumentan copias exactas del hardware simple con su modo núcleo usuario, entrada y salida, interrupciones y todo lo demás que posee una máquina real. Pueden ejecutar cualquier sistema operativo que se ejecuta en forma directa sobre el hardware. Las distintas máquinas virtuales pueden ejecutar distintos sistemas operativos y por lo general así lo hacen. Y soportan periféricos virtuales. El modelo cliente-servidor. Una tendencia en los sistemas operativos modernos es la de explotar la idea de mover el código a capas superiores y mantener un mínimo de actividad en el núcleo. De esta manera, implementar la mayoría de las funciones del sistema operativo en los procesos del usuario. Para solicitar un servicio, por ejemplo, la lectura de un bloque de cierto archivo, según el modelo cliente-servidor, primero, el proceso del usuario o proceso cliente envía la solicitud a un servidor. Y éste realiza el trabajo y regresa la respuesta.
El núcleo controla la comunicación entre los clientes y los servidores y se fracciona el sistema operativo en partes, cada una controlando una faceta del proceso. Servicio a archivos, a procesos, a terminales y a memoria, entre otras, cada parte pequeña y más fácilmente controlable. Los servidores se ejecutan como procesos en modo usuario. No tienen acceso directo al hardware y se aíslan y acotan más fácilmente los problemas. Se adapta para su uso en los sistemas distribuidos. Si un cliente se comunica con un servidor mediante mensajes, no necesita saber si el mensaje se atiende localmente o mediante un servidor remoto situado en otra máquina conectada. Envía una solicitud y obtiene una respuesta. Algunas funciones del sistema operativo, por ejemplo, el cargado de comandos en los registros físicos del dispositivo de entrada y salida, presentan problemas especiales y distintas soluciones. Primero, ejecución en modo núcleo con acceso total al hardware y comunicación con los demás procesos mediante el mecanismo normal de mensajes. 2. La construcción de un mínimo de mecanismos dentro del núcleo, manteniendo las decisiones de políticas relativas a los usuarios dentro del espacio del usuario. Bien, esto fue todo y dejaré en la descripción del video los términos que pueden resultar desconocidos.